ya se saludaron todos, amén. Gloria a Dios. Vámonos rápidamente a Lucas 1 al 11. Le voy a pedir a mi hermanita si puede ayudarme con esta lectura, amén. Lucas 6, del 1 al 11. Amén, hermanos. Lucas 6, del 1 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Puede tomar asiento. Qué bonito es Dios, hermanos, así como nos hablaba, hermanos, la palabra el jueves pasado a través de la disciplina, amén, y la corrección y la vara. ¿Quién dice amén? ¿Quién la puso en práctica? ¿Quién dice amén? Dice sí, para uno mismo. ¿Quién dice amén? Aleluya. Nos hablaba, hermanos, en sí de los 5 proverbios, hermanos, que nos habla a través de nosotros el corregir a nuestros hijos, y así como Dios también paralelo nos corrige a nosotros a través de su vara, porque la vara significa la libertad de Egipto. ¿Quién dice amén? Abriendo eso y hablando, nosotros el Señor nos hace crecer y nos hace movernos al crecimiento, a la corrección y a hablarnos a bendecir nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Soy yo platicando con el Señor y hablando con el Señor me regresa otra vez a dar unas dos, tres situaciones donde Jesucristo hace un milagro y donde Jesucristo hace las cosas no como el hombre lo está haciendo en ese momento, pero va y ¿a qué? A edificar la vida de los que están ahí, todo alrededor, y a edificar y hacer el milagro en la persona que se necesita. Nosotros ya viendo la perspectiva en nosotros, viendo que en sí, en ese momento a nosotros todo aquello que Jesucristo impone en nuestras vidas o deja que pase en nuestras vidas, nuestro Dios, es ¿qué? Esa situación de crecimiento y bendición. ¿Quién dice amén? Para poder, me encanta ver esas las historias reales, hermanos, y es un basquetbolista, hermanos, que están creciendo y haciéndose mejores, y cada vez que ellos no hacían una jugada bien, el corregimiento de ellos era correr y correr. Para que ellos dejaran de correr tenían que hacerlo bien. ¿Quién dice amén? Tenían que hacer la jugada o el plan, tenían que ejercerlo de la manera que lo que era el líder, como se los estaba instruyendo. ¿Quién dice amén? Para poder ellos ser edificados de una manera para el éxito. No sé si me estoy explicando. En el juego de fútbol, hermanos, hay 2 equipos. ¿Quién dice amén?
y mientras uno tome más puntos que el otro, es el que gana. Amén. Ahora, en ese momento hay dos liderazgos, y ese liderazgo dirige los juegos, dirige conforme como se va viendo las estrategias del juego. En ese momento, en los entrenamientos que se hacen, a veces son muy rígidos, muy fuertes, y los hacen pasar tiempos calientes, tiempos de frío, y a veces lo hacen lloviendo, porque muchos de los juegos hacen eso, y muchos de los juegos también se hacen en el frío cuando está nevando. Tienen que estar preparados para toda situación y todo terreno. Disculpe. Pero en sí, cuando ellos no hacen las cosas bien, son disciplinados. Y la disciplina los lleva ¿a qué? Al éxito. Los lleva a poder ejercer esas técnicas que se están usando en ese momento, en ese lugar. ¿Para qué? Para poder tener el triunfo. Le estoy hablando de éxito, triunfo y el enseñamiento de poder crecer de una manera y instrucción a la victoria. ¿Quién dice amén? ¿A quién le gusta la victoria, hermanos? Déjenme preguntarle, ¿a quién le gusta la victoria? ¿A quién le gusta perder? A ver, levante la mano a ver quién le gusta perder. A ver, levante la mano. A mí, yo me voy a levantar porque me gusta perder peso. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios, aleluya. No, pues a nadie nos gusta perder. ¿Quién dice amén? Pero a todos, a ver, ¿cuánto les gusta ganar? ¿Quién dice amén? Están en el medio los dos. A ver, levante la mano. ¿Quién le gusta ganar? A ver, levante la mano. Dice amén. Pues a todos nos gusta, amén. Yo sé que en sus corazones levantaron su mano muchos de ustedes. ¿Les gusta, hermanos, el ganar, el tener el éxito, el tener un provecho, hermanos, de su trabajo? ¿Quién dice amén? Entonces, en sí, cuando nosotros llegamos a las manos del Señor, el Señor tiene una técnica para poder nosotros ejercer y tener victoria. Cuando el enemigo se nos aparezca con todo un equipo, ¿quién dice amén? Nosotros tenemos las estrategias para brincar y sobrepasar todo eso, hermanos. ¿Quién dice amén? Y al último, que ese tiempo se acabe, nuestro número está siempre victorioso. ¿Quién dice amén? Entonces, así es la estrategia del Señor, y estoy poniendo una referencia para que nosotros podamos entender que lo que nosotros estamos haciendo es algo para Dios, y Dios está dirigiendo nuestro equipo como familia, como iglesia, para poder llevarnos a la victoria. Y cuando el tiempo se acabe, todos estamos con Cristo. ¿Quién dice amén? Todos estamos allá en las manos en los brazos de nuestro Salvador. Ahora nos centramos a Lucas 6, hermanos, hablando de en sí, hermanos, que llegan ciertas enseñanzas a este lugar de donde Jesucristo va hacia las sinagogas, está caminando hacia los pueblos, y en sí los fariseos siempre están tratando de encontrarle algo malo para poder tomarle en mal, o juzgarlo, o también atraparlo y poder hacer un tipo de justicia carnal para ellos. Pero en el 6, del 6 al 1 al 5, hermanos, se nos habla que en sí él y todos sus seguidores iban pasando por ahí, hermanos, y dice que pasaron por un lugar donde empezaron a agarrar del fruto, de la espiga, y empezaron a comer. Ahora, era en el tiempo el día de descanso, el día separado para Dios, y en ese día no debe trabajarse. Pero dice que rápidamente, y la palabra es restragándolos. La palabra restragar es algo rápido, algo así rapidito, hermanos, algo que ellos estaban caminando y estaban llenando su vientre porque tenían hambre. Si ahora los fariseos vieron esta acción, la tomaron como trabajo y empezaron a hablarle a Jesucristo, y empiezan a decirle que por qué estaban haciendo eso, por qué estaban faltándole el respeto al séptimo día. Ahora, el Señor nos habla del Sabbath, lo que es el séptimo día, hermanos, de descanso. Nos habla de poder reposar y hacer ¿qué? Meditación en nuestro Dios. Ahora, esta palabra, hermanos, el séptimo día, hermanos, nos habla, hermanos, ¿de qué? De nosotros parar todo. Dígale a su hermano, parar.
parar todo. Ahora, antes en este año se habló de lo mismo, y pienso yo que el Señor está refrescándolo otra vez en el pueblo, porque ya se está acercando un año nuevo. ¿Quién dice amén? Ahora, las resoluciones empezamos, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer lo otro, voy a tomar este nuevo proyecto, ahora sí voy a perder el peso que quiero, voy a hacer ejercicio. Se empieza a hacer unos ciertos planes en las vidas de uno. Ahora sí voy a leer más la Biblia, voy a poder leer la Biblia todo el año. Y empezamos a hacer nuestros planes en sí, hermanos, y el Señor quiere tomarnos la atención en nuestra vida, hablando del séptimo día. Ahora, es algo muy importante en nuestras vidas recordar este día, traspasar por nuestro corazón. Traspasar este día por nuestro corazón es purificar nuestro día a través de la palabra de Dios. Nos habla, hermanos, a poder ejercer en la escritura y en la comunicación con Dios. Nos habla, hermanos, de llegar a poder hacer un plan con Él cada semana. Traspasar. Si no fuera importante, hermanos, no lo hubiera puesto en los mandamientos. ¿Quién dice amén? Es uno de los mandamientos que Dios dio. Ahora, Jesucristo pasa este momento, y en sí llega a hacer ciertos puntos a través de la autoridad que Él tiene. Necesitamos ver que Jesucristo no se estaba rebelando contra lo que es el día santificado para el Señor. Jesucristo estaba haciendo un punto de la autoridad que Él venía llegando a este lugar. Amén. Y ahora los escribas y los fariseos, hermanos, le dicen, hermanos, y algunos fariseos le dijeron en el 2, dice: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondió Jesús, dice: ni aún estos habéis leído, dice, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Dice el 4, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino los que sacerdotes comían, y comió y dio también a los que estaban con él. Ahora, nos está hablando, hermanos, que David, hubo un tiempo, hermanos, en la escritura, que él tuvo hambre y entró, hermanos, entró a ese lugar santo dedicado para Dios y comió de los panes de ese lugar. Ahora, David estaba estableciendo lo que él era en Dios. Él sabía que entró a ese lugar. ¿Por qué? Porque era realmente el rey de Israel en ese momento. Aunque Saúl estaba en la posición de reinado, Dios ya estaba haciendo ese cambio. Y Jesucristo, cuando llega a ese lugar y empieza a comer, empieza a tomar esa semilla y empiezan a comer, hermanos, de ella. Jesucristo estaba estableciendo lo mismo que David, diciendo: yo soy el sumo sacerdote, yo soy la autoridad para comer y tomar en este día. Ahora, Jesucristo en sí, trabajando con estos hombres duros porque tenían muy puesto lo que era la escritura en sus vidas, pero muy rígido, de la manera que no había una compasión en ellos. Y en sí, hermanos, tenía que trabajar en los corazones de ellos y establecer su autoridad en frente de ellos, hermanos, para que ellos pudieran reconocer que es el Hijo de Dios. Y les decía, hermanos, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Dígale a su hermano: el Hijo de Dios es Señor aún el día de reposo. El punto de Jesús era diciendo: yo soy un sumo sacerdote, yo soy un sacerdocio. Tengo la vestidura de sacerdocio. Tus ojos carnales no lo miran, pero en lo espiritual yo estoy ungido para esto. En sí, estaba pues compartiendo con sus seguidores, que eso a nosotros nos habla íntimamente, que nosotros somos dignos, cuando seguimos a Jesucristo, tomar lo que nos pertenece.
¿Quién dice amén? A través de Cristo Jesús llega la bendición de nosotros tomar las bendiciones de ser seguidores de Jesús. Muchas de las veces nosotros pagamos un cierto precio de obediencia para caminar con Jesucristo. ¿Quién dice amén? Se paga un precio, hace uno para un lado y por amor sigue a Jesucristo, pero no tomamos las bendiciones de Jesús. Jesucristo nos da esa autoridad como sacerdotes, porque Él es el sumo sacerdote de nosotros para poder tomar las bendiciones. Ahora sigue el siguiente, hermanos, de un hombre de la mano seca. Y habla, hermanos, que entonces dice, aconteció también en el otro día de reposo, ¿qué? Que él entró a la sinagoga. Eso nos enseña, hermanos, siendo seguidores de Jesucristo, que nosotros tenemos que seguir el camino de Jesús, la representación de Jesús. Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios es que somos seguidores de Jesús. Jesucristo aquí mismo dice que Él tenía una constancia, hermanos, de caminar hacia la casa del Señor. De caminar de qué? Establecer la relación entre Él y Dios a través de la congregación. Enseñaba, tenía esa congregación. Se establecía para poder congregarse Jesucristo. Y nos enseña, hermanos, que nosotros siguiendo sus pasos congregamos y honramos este día en la casa de Dios. ¿Quién dice amén? En la casa de Dios se puede establecer la hermandad y la comunicación con Dios. Y dice que ahí estaba un hombre que tenía seca la mano derecha. Dígale a su hermano, tenía la mano derecha seca. Ahora, la seca, hermanos, es algo, hermanos, que es algo que no sirve, algo que no funciona, que en sí, hermanos, no puede ejercer o no puede hacer su trabajo. Amén. Y este hombre, hermanos, su mano derecha es muy importante en los tiempos de antes, porque si él la tenía seca, hermanos, él no podía bendecir a sus hijos de cierta manera como hombres. Él no tenía la capacidad de estirar su mano y tocar la vida de sus hijos y darle la bendición que les pertenece a sus hijos. En esos tiempos también, hermanos, habla de cobertura, habla de provisión, habla de tantas cosas separadas que este hombre estaba pasando. Pero lo más maravilloso de esto es que aunque él tenía esa incapacidad, aunque él tenía no tenía el derecho o tenía la facilidad de bendecir sus hijos a través de su mano derecha, o no podía ejercer trabajo como se debería para provisión de su casa, hermanos, él estaba en la casa de Dios. Amén. Que lo que él estaba sucediendo, o la incapacidad de él, hermanos, no lo paraba de honrar a Dios. Su corazón lo mandaba a traerle al Señor lo que él podía. Y si era su incapacidad, él se la entregaba al Señor en ese momento. Y se la entregó el momento que Jesús lo llama y le dice, ponte en el medio, ven para acá, levántate y ven para acá. Jesucristo entra a ese lugar, ¿para qué? Para bendecir primeramente y también para enseñar. Porque así como nosotros, Jesucristo nos ama en todas nuestras imperfecciones, y a veces nosotros podemos tener cierta área de nuestras vidas, tener esa mano derecha seca. ¿Quién dice amén? Él nos ama y quiere bendecirnos y quiere sacarnos de ahí. También que lo más importante es tocar el corazón de esos fariseos, porque este hombre, hermanos, en toda su incapacidad, hermanos, quería honrar a Dios, y Dios honra a quien le honra. ¿Quién dice amén? Los de que más peligro tenían y los que más estaban condenados eran esos hombres que querían parar la bendición en ese día. ¿Quién dice amén? ¿Me está entendiendo? Los que estaban más necesitados eran aquellos que querían creerlo, tener todo. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Es Dios obrando en la vida de nosotros y enseñándonos a través de la situación esta, que lo que es el Sabbath, que es el sábado para la semana,
estableciendo, dice la palabra, son ¿qué? 6 días de trabajo y el séptimo déjalo. ¿Quién dice amén? Para honrar a Dios. Nuestro calendario es de empezamos el lunes y hasta el sábado trabajamos. ¿Quién dice amén? Mientras nosotros separamos el domingo, este es nuestro sábado. ¿Quién dice amén? Así es como estamos honrando a Dios. Hoy se lo dedicamos a Dios. Ya dejando eso a un lado, nos está hablando, hermanos, que Jesucristo, diciendo que es algo importante, Él todavía está enseñando. No por eso se sienta o deja de enseñar. Jesucristo sigue siendo el Señor y nos sigue dando el alimento, aunque en los días apurados vamos rasgando y comiendo lo que podemos. ¿Me está entendiendo? A veces nos pasamos la semana correteando, hermanos, y nomás rascamos a la palabra de Dios y nos estamos echando algo para poder llegar a pasar nuestro día. ¿Quién dice amén? Será un video, será una palabra, será el versículo del día, será algo, pero el Señor nos da el derecho a través de Jesucristo de tomar lo que es de nosotros. ¿Me está entendiendo? Pero el sábado, lo que es el séptimo día, el Señor nos dice que paremos. Es algo de nosotros no corretear por la bendición que Dios nos quiere dar y asentarnos a poder tomar el alimento. Yo no sé usted, hermano, pero hay pocas gentes que comen parado. ¿Quién dice amén? Usted llega a su casa, hermanos, y usted no come parado. Usted va y se sienta en la mesa y se come su platillo. ¿Quién dice amén? Y si está muy buena la comida, se levanta y se agarra el segundo plato. ¿Quién dice amén? El Señor en este día nos quiere que nos asiéntenos. Nos habla de nosotros honrar a Dios a través del día, y que el día nos sirva para el beneficio de nosotros espiritual. Dios sigue siendo Dios. Dios no es más grande o más chico si nosotros venimos a la iglesia, no. Jesucristo está estableciendo, diciendo, este día nos sirve a nosotros y nosotros nos servimos al día. ¿Quién dice amén? Es muy diferente cuando el día, nosotros servimos al día porque lo hacemos en pesadez. ¿Me está entendiendo? La pesadez, eso es algo forzado. Amén. A veces vamos al trabajo y, ay Señor, ¿quién dice amén? No queremos ir y nos va el día muy despacio. Y muchas veces tenemos que entender que el enemigo nos va a robar lo que nos pertenece. Dice que nos vino a robar. Y las estrategias de Él es robarnos y quitarnos lo que nos pertenece. Y este día nos pertenece a nosotros. Y es dado por Dios como regalo para poder nosotros poder disfrutar lo que Dios nos ha entregado en la semana. ¿Quién dice amén? Ver las maravillas de Dios. Y Dios, créame que yo no es que cuestione a Dios, le digo, pero Señor, ¿por qué hablas otra vez de esto? Y yo puedo ver alguna relación diciendo, ¿sabes que va a entrar un nuevo año y el Señor quiere que lo hagamos de cierta manera? ¿Quién dice amén? Preparando el pueblo para nosotros recibirlo. Jesucristo, hablando a nuestros corazones, y este hombre siendo puesto como ejemplo, amén, llega su milagro. ¿Quién dice amén? Pero fíjese las palabras que se usa, que lo que dice el Señor. Y le echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Número 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, dijo, levántate y ponte en el medio. Y él, levantándose, se puso de pie. Y entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? Dice, salvar la vida o quitar la vida. Amén. Y dice número 10. Y mirándolo a todos alrededor, le dijo, mira,
Cuando Jesucristo está hablando al corazón, usted va a escuchar que Jesucristo mira alrededor. Se levanta y empieza a ver a cada uno en ojo a ojo. Nos confronta a la persona. ¿Quién dice amén? Confronta a la persona hablando y diciendo íntimamente. Cuando Jesucristo habla y mira a su alrededor, sabemos que la intención de Él no es solamente ayudar y bendecir al hombre, pero tocar el corazón del hombre y la mujer endurecida. Al hombre y la mujer. Jesucristo con su mirada puede hacer un punto, llevándonos a reflexionar, mirando cara a cara a Jesús, hablando en nuestro diario vivir. Y dice, mirando a todos, dice, extendió su mano y lo hizo así y su mano fue restaurada. Hubo un milagro, hermanos. Ahora fíjese lo que pasa en el 11 y lo que está hablando en el 11. Y llegó y ellos se llenaron de furor y hablando entre sí que podrían hacer contra Jesús. Ahora en Mateo y en Marcos también lo habla en planes de matar a Jesús. Cómo planear a matar a Jesús. Y por eso Jesucristo, conociendo la intención de ellos y el discernimiento del Espíritu de Dios en él, le abre la puerta a hablarle a sus corazones. Y dice, ¿qué nos conviene? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Hablando a ellos. ¿Qué es bueno? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Quitar la vida o dar vida en ese día. ¿Quién dice amén? ¿Quitar la esperanza o dar esperanza? O bendecir a Dios o quitarle y robarle la bendición a alguien. ¿Quién dice amén? Es lo que Jesucristo estaba estableciendo. Ahora, muchos de nosotros caminamos en nuestro diario vivir como habla en estas dos situaciones, que podemos caminar con Jesucristo y vemos mucho ataque de cierta manera, o a lo mejor nos habla de caminar con Jesucristo, que puede ser criticado cuando no hacemos ciertas cosas o no caminamos de cierta manera. Jesucristo nos da el derecho de saciarnos en la verdad de Él. ¿Quién dice amén? ¿Sabe qué es saciarse, hermanos? Es tomar todo lo que puede y llenar sus manos con Él. ¿Qué dice el Señor? Enfócate en mí, enfócate en lo que voy a hacer y aprenderás a tener mucho en lo poco que caminas. ¿Quién dice amén? Y es lo que, hablando en la abundancia, no es a través de la cantidad más que en todo. Ahora, hermanos, se llenó de furor contra ellos y planeaban cómo matarle o qué hacer con Jesucristo, porque no estaba haciendo lo que ellos querían, lo que los fariseos hacían en ese tiempo. Ahora, en Lucas 14, hermanos, Jesús sana a un hidrópico, que es una persona enferma que retiene mucha agua, que en sí se le carga mucho en el vientre, y es una persona que también en los tobillos, que se le reguarda mucho líquido. Y aquí, hermanos, sale lo mismo, hermanos, y la misma pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Dice también aquí, hermanos, habla en esta historia, y Jesucristo da una explicación que dice: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? ¿Quién dice amén? Y dice la palabra en el 6, dice Lucas 14:6, dice: y no le podían replicar a estas cosas, porque cada uno de ellos había hecho o ayudado a uno de sus pertenencias, o había hecho algo en ese día. Ahora Jesucristo les habla a ellos que es bueno trabajar para las cosas o la obra de Dios, que va a haber circunstancias que a lo mejor no te va a tocar poder hacer lo que siempre haces para Dios. ¿Me está entendiendo? Dice: ¿a quién se le ha atorado
O no le ha prendido el carro. ¿Quién dice amén? O a quién no le ha tocado trabajar en domingo. ¿Quién dice amén? O quién le ha tocado de repente a estar haciendo otras cosas, o le caen gente que le quita el día de estar con el Señor. ¿Quién dice amén? ¿A quién nos ha pasado? ¿Quién dice amén? Levante su mano. No, levántela todos. ¿Quién dice amén? Porque de repente no los miro aquí. ¿Quién dice amén? Que de repente llega ese momento, y dice el Señor, ¿a quién de nosotros? Dice, tú me estás hablando de hacer las cosas así, y tú también has hecho cosas así. ¿Quién dice amén? Hermanos, nos habla de intimidad propia, a nosotros platicar. Pero hay algo que Billy Graham dijo, y me encantó como lo dijo. Sí, dice, si se te atora el animal o el asno en un pozo, dice, haz lo que tienes que hacer y sácalo. Pero si se te atora cada día de honrar a Dios, o deshazte del animal o tapa el pozo que está ahí. ¿Quién dice amén? ¿Me está entendiendo? Nos está hablando, hermanos, que si hay una constancia, eso no es de Dios. Eso es algo que el enemigo está haciendo para robarte el día. Amén. ¿Quién dice amén? Si la misma persona te habla el domingo para quitarte el día, márcale la raya. ¿Quién dice amén? Si hay algo que te está quitando la actividad de ese regular de estar honrando a Dios, o deshazte de él o tapa el pozo. ¿Quién dice amén? O ajusta algo en tu vida, porque Dios viene primero. ¿Quién dice amén? Primeramente Dios, y las cosas llegan por sí mismas. El talento llega por sí mismo. Las cosas de bendición llegan por sí mismo. ¿Quién dice amén? Hay que perseguir a Dios primeramente, y es lo que Jesucristo está hablando, que si perseguimos la gloria de Dios, deja que el milagro surja, deja que las actividades de Dios sean manifestadas. Si es lícito manifestar la obra de Dios en el séptimo día, sí es lícito. ¿Quién dice amén? Es bueno hacerlo, pero siempre hablando, y es hablando de, no sé si es Marta, esta mujer que se enfocó en la comida, y Jesucristo estando ahí, y María estaba delante de Jesucristo bendiciéndolo. ¿Quién dice amén? Se enfocó tanto en lo que hacer. ¿Quién dice amén? Y muchas de las veces como iglesia, nosotros nos enfocamos en ciertas actividades de la iglesia y nos frustramos en las cosas de la iglesia y nos quitamos de la bendición realmente que es estar en la casa de Dios. ¿Quién dice amén? Que si el Señor, si ya no hubo tiempo, déjalo así y dale al Señor lo que Él merece. ¿Quién dice amén? Le salió bien ese día, hermanos, venga si llegue temprano. ¿Quién dice amén? Si ese pelo no se quiere amaestrar ese día y no se quiere peinar bien, véngase a la casa de Dios corriendo. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque el propósito es de bendecir a Dios y disfrutar con Dios y saciarnos en el Señor. ¿Quién dice amén? Eso es lo que Jesucristo está hablando. Sacéate en el milagro, sacéate. Y si tú a lo mejor tienes esa mano seca, o a lo mejor te está pasando, gloria a Dios y dale la honra y la gloria a Dios. Si a lo mejor una enfermedad te está pasando, deja que fluya el milagro dentro de ti. Deja que Jesucristo llegue a tu día. Bendice el nombre del Señor, y un día el milagro sucede. ¿Por qué? Porque te ministras con Él. Fácilmente este hombre se amarga y se va para su casa y no vuelve a la sinagoga, pero si no hubiera estado en la sinagoga en ese día que Jesucristo llegó, no hubiera surgido su milagro. No sé si Dios está tocando su corazón en este día, pero el Señor dice, ven a mi casa, entra a mis atrios con acción de gracias y verás lo que voy a hacer en tu vida. Búscame a mí primero, y verás que los atareas o las cosas, las situaciones cambiarán, porque yo voy a estar en el medio de ellas. Toma
boca de la bendición que te quiero dar. Sacia tu vientre de lo que te quiero dar. Tapa ese pozo de tu vida. Deshazte del animal que te está quitando el tiempo de mí. Búscame a mí y verás lo que voy a hacer. Dale honra a Dios. Honra a Dios y verás lo que Dios va a hacer en tu trabajo, en tu negocio, lo que Él vaya a hacer. Bendícelo a Dios. Es Dios hablando al corazón del hombre, que si el séptimo día está en uno de sus mandamientos, no es para condenarnos, es para protegernos, es para bendecirnos, es para quitarnos de la esclavitud, del afán, y llegar a la casa de Dios libremente y exaltar su nombre. Es a través de Dios que está hablando, a través de su palabra, que Él quiere bendecirnos, fortalecernos y darnos la fuerza de caminar una vida justa delante de los ojos de Dios. Hace la diferencia caminar. Y mi cuñada decía estas cosas. Decía, tengo 4 días de ir a la casa de Dios y siento la diferencia. Y ellos no iban a la iglesia antes. Había 1000 excusas, había tantas cosas que había por todos lados, el afán, el enemigo robando el tiempo que nos pertenece hacia Dios. ¿Quién dice amén? Si ese problema te quita de ir a la casa de Dios, no es Dios, es Satanás quitándote y robándote. Si esa enfermedad te quita de venir a la casa de Dios y honrar a Dios, y esa es una gran demostración, el hombre de la mano seca, te está robando Satanás el día de estar con el Señor. Y Dios promete que un día el milagro surgirá. El milagro pasará. Un día Jesucristo pasará por aquí. Y entonces sí, el pueblo no se callará y dirá, Jesucristo me ha sanado. Y lo que antes no podía hacer o se me decía dificultad, a lo mejor no podía ser de bendición para mi familia, pero hoy me puedo estirar mi mano derecha y bendecir a toda mi familia, porque Jesucristo me ha liberado de la prisión, me ha liberado de Egipto, me ha sacado, me ha dado la bendición de su vara para llegar a la justicia y a la bendición de ser hijo de Dios, hermano mío. Y la justicia de Dios es nosotros ser llamados hijos de Él. Todos con separar un día y decir, esto es para mi Dios. ¿Qué dice amén? Su hermano mío, usted hizo lo correcto en este día. ¿Quién dice amén? Digo, hoy tengo que ir a la casa de Dios. ¿Quién dice amén? Yo quiero que agarre su mano derecha, hermanos. Yo quiero que tome su mano derecha y la ponga aquí. Aquí en un lado, no en el corazón, no, aquí. Porque este hombre estaba así. Hay ciertos lugares secos. Hay ciertos lugares de nuestra vida que están paralizadas o están secas. ¿Quién dice amén? Yo hablo por experiencia. ¿Quién dice amén? Todos vamos por un proceso, hermanos míos. Todos estamos caminando el caminar en fe. Todos estamos caminando. Jesucristo hoy nos ordena que estírenos nuestra mano en fe. Y lo que antes no podía ser de bendición, hoy puede ser de bendición. Lo que antes el enemigo no más nos está robando. Hoy el tiempo le pertenece a Dios. Hoy mis posesiones le pertenecen a Dios. Hoy mi familia, lo que tenga que hacer el Señor. ¿Quién dice amén? Todo lo que viene, lo que lo paraliza y lo más íntimo de usted, porque hay cosas que nomás no me toques esto, Dios. Nomás no me toques
esto porque I quit. Estira tu mano y dile: Señor, aquí está. Right there. Verás lo que Dios va a hacer, hermano mío. Verás lo que voy a hacer, Dios. Porque no servimos a un Dios que hace las cosas temporales. Dios las va a hacer y las va a hacer bien. ¿Quién dice amén? Que a lo mejor en una vida, a lo mejor ese hombre desde chico, de bebé, hermanos, tenía esa mano seca y fue criticado, fue caminado por las calles y le decían que era un pecador, un vil y no servía para nada. ¿Quién dice amén? Pero cuando él llegó a la casa de Dios, en la casa de Dios, Jesucristo dijo: levántate, ponte en el medio, porque tú eres el centro del milagro de Dios. Tú eres el centro del milagro de Dios. Todos somos el centro del poder, de la majestad de Dios. Es a través del seguir constante en nuestra fe y caminar en la promesa de Dios. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano: yo tengo una fe que vive. Yo tengo una fe que camina. Yo tengo una fe que edifica. Yo tengo una mano derecha que bendice. Póngase de pie, hermano mío. Y usted ya parándose, hermanos.